¿Qué pasa con aquellas personas que nunca, jamás oyeron hablar de Jesús? Si la salvación es solo a través de Cristo, ¿están condenados por una circunstancia geográfica o histórica fuera de su control? Hoy quiero darte una respuesta bíblica, coherente y a la vez profundamente esperanzadora. Prepárate porque esto va a fortalecer tu fe y tu confianza en el carácter de Dios. Comenzamos. La salvación parte de Jesucristo y su muerte expiatoria. No existe otro fundamento. Su obra redentora fue realizada una vez y para siempre. Romanos 5:18 declara que así como la caída de Adán trajo condenación a toda la humanidad, la justicia de Cristo trajo a todos los hombres la justificación de vida. El alcance de la redención es tan amplio como el alcance de la caída. La muerte de Cristo no fue un sacrificio limitado a quienes tuvieron la revelación especial del Evangelio de redención. Su obra alcanza también a los que vivieron antes de él y a aquellos que jamás tuvieron acceso a la revelación especial. Juan no lo pudo explicar más claro cuando dijo que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí en pantalla te dejo varios versículos que afirman el alcance universal de la cruz. Sin embargo, muchos textos bíblicos afirman que no todos serán salvos, sino solo algunos. ¿Es esto una contradicción? No, en absoluto. La obra de Cristo en la cruz tiene un alcance universal porque su sacrificio fue ofrecido por toda la humanidad sin excepción. Nadie queda fuera de la provisión realizada en la cruz. No obstante, su efectividad es condicional porque esa obra solo se hace efectiva en cada persona cuando es recibida por fe, según la respuesta que cada uno da a la revelación que Dios le ha concedido. Juan 3:16 lo expresa con total claridad al afirmar que Dios dio a su Hijo unigénito al mundo, no para que todos sean salvos automáticamente, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En este sentido, Cristo murió por todos en cuanto a provisión, pero solo salva a quienes responden a su gracia en cuanto a aplicación. Aquí en pantalla te dejo algunos versículos que afirman que Cristo murió por muchos y no por todos. Como puedes ver, la Biblia utiliza ambos lenguajes. Por todos, poniendo el énfasis en el alcance objetivo de la obra de Cristo, y por muchos poniendo el énfasis en quienes finalmente se benefician de ella. No comprender que el alcance y la efectividad pueden ser diferentes y a la vez compatibles han llevado a muchos a dos extremos. Por un lado, el universalismo niega que la efectividad sea condicional, enfatizando solo el alcance de la cruz, y enseña que todos serán salvos sin excepción. Y por otro lado, ciertas expresiones de la teología reformada enfatizan exclusivamente el grupo beneficiado y sostienen que Cristo murió solo por los elegidos, entendidos como un grupo predeterminado para salvación desde la eternidad. Hasta aquí hemos visto que el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero que su efectividad depende de la respuesta personal a la gracia. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se salvan los que no conocieron a Cristo? ¿Qué respuesta dan los que nunca oyeron el Evangelio? La respuesta es esta. Nadie puede responder a una gracia que no le fue revelada. Dios siempre hace visible su gracia a través de algún tipo de revelación. A esa manifestación concreta de la gracia de Dios, la Biblia la llama testimonio. Por eso, para entender cómo pueden salvarse quienes nunca oyeron de Cristo, primero necesitamos entender ese testimonio, que siempre comunica lo mismo, sin importar el tiempo ni el lugar. Consiste en la revelación del amor de Dios y de cómo vivir ese amor. Ahora bien, antes de ver cómo Dios hace llegar ese testimonio a todos los seres humanos, empecemos por la forma más clara y completa en la que Dios se ha revelado. La Biblia enseña que existe una revelación especial. En ella Dios habló de manera directa, clara y completa, de forma inspirada a través de los profetas. Y esta revelación fue una luz mayor recibida solo por una parte de la humanidad a lo largo de la historia, revelando su amor a través del Evangelio eterno.
el plan de salvación explicado en su palabra, y mostró cómo vivir ese amor por medio de su ley. Y como dice en Hebreos 1:1, habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas. Esa revelación fue progresiva. Primero habló de forma oral a los patriarcas y profetas. Luego, a partir de Moisés, su palabra fue transmitida de forma escrita, lo mismo que su ley, entregada en el Sinaí. Y finalmente, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En Cristo vemos la mayor manifestación del amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las personas que nació, vivió y murió sin haber escuchado jamás el Evangelio o el nombre de Jesús? ¿Están condenados automáticamente o hay esperanza para ellas? Muchos piensan que si alguien no conoce el Evangelio explícito, no tiene oportunidad de salvación. Pero la Biblia nos muestra un Dios de amor infinito y justo y misericordioso que no deja a nadie sin testimonio, sino que por el contrario, se revela a todos los hombres a través de la revelación general. En primer lugar, Dios se revela a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Nuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. La naturaleza habla de un Dios poderoso, sabio y bueno. Un creador que cuida, que provee y que sostiene la vida. En el orden, la belleza y la provisión del mundo creado, el ser humano puede percibir el amor de Dios manifestado de forma constante, tal como dice Romanos 1, 19 y 20. Que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y por eso Pablo dice, de modo que no tienen excusa. En segundo lugar, Dios revela, a través de la conciencia y la ley moral escrita en el corazón, cómo debemos vivir en nuestras vidas el amor que Dios nos enseña a través de la creación. Romanos 2, 14 y 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pablo dice que Dios escribió su ley en el corazón humano y que la conciencia es el testimonio interior por el cual Dios nos habla. También afirma que en Romanos 9:1 que su conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo. Juan dice lo mismo haciendo referencia a un corazón que nos reprende. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El hombre percibe en su conciencia la trascendencia de la vida. En el corazón de cada persona hay una ley moral que distingue el bien del mal. Y es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros para que respondamos a ese amor. El Espíritu Santo no solo nos muestra el amor de Dios, también mueve el corazón para que respondamos a su gracia. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa únicamente en quienes han recibido la revelación especial y han escuchado el Evangelio de forma explícita. La Biblia enseña que su obra alcanza a todo ser humano. Jesús mismo dijo en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No a algunos, sino al mundo. Él convence a toda persona del mal, del bien y de la necesidad de Dios. Sentimos culpa cuando hacemos daño y aprobación interior cuando actuamos con amor y justicia. Esa voz interior no es un accidente, es Dios enseñándonos cómo vivir el amor que ya percibimos en la creación. El proceso es siempre el mismo. Dios se acerca primero y revela su amor y cómo vivirlo. El Espíritu Santo habilita la respuesta y la persona decide aceptar al Espíritu Santo respondiendo al amor de Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo obra en lo profundo del corazón, aplicando los méritos de la obra de Cristo, aunque esa persona aún no conozca el nombre de su Salvador. Si una persona puede salvarse aún sin haber oído hablar de Cristo, entonces surge una pregunta legítima. ¿Para qué predicar el Evangelio? Predicamos porque cuanto más luz recibe una persona, más clara es la revelación del amor de Dios y más fácil es la respuesta de fe.
Pablo lo expresa con claridad en Romanos 10:14, cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, cuando el testimonio se manifestó con poder en Cristo en la cruz, el Espíritu Santo también se manifestó con mayor poder poco después en el Pentecostés. Es como en el candelabro del santuario: cuanto mayor es la llama, más aceite consume. Toda esta verdad que venimos aprendiendo sobre el testimonio, Dios la ilustró de forma magistral con la simbología del fuego. Cuando se inaugura el primer santuario, el tabernáculo que Dios le encargó a Moisés que construyera en el desierto, todo estaba dispuesto para realizar la primera ofrenda. Y en Levítico 9:24 dice que fue el fuego que salió de la presencia de Jehová el que consumió el holocausto. Y había dado órdenes a los sacerdotes que ese fuego debía arder continuamente en el altar, que no se apague jamás. Todos los que predican la palabra de Dios y transmiten el testimonio ayudan a mantener viva esa llama. Es en ese contexto simbólico que Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: él era una antorcha que ardía y alumbraba. Quien solo tiene la naturaleza y la conciencia tiene una chispa real suficiente para responder a Dios, pero limitada. Y cuando una persona o una cultura rechaza la luz por generaciones, el fuego se apaga, quedando en total oscuridad. Y recuperar esa llama se vuelve cada vez más difícil. Por eso Dios siempre llamó a su pueblo, a la simiente, a multiplicarse, para que la llama nunca se apague y siempre haya quienes la lleven en alto. Y por eso Satanás siempre intentó eliminar a la simiente, al pueblo de Dios, porque cuando la llama se extingue, la oscuridad se instala, y volver a encenderla es tan difícil como querer hacer fuego donde ya no queda ni una chispa. Cuanto más se ignora al Espíritu Santo, menos se lo escucha, hasta que llega un momento que ya no pueden oírle, quedando en total oscuridad. Ese es lo que Jesús describe como el pecado contra el Espíritu Santo. Y tal como dice Romanos 1:21, su necio corazón queda entenebrecido. El conocimiento es importante como un medio para responder al amor de Dios. No es un fin en sí mismo. La salvación no se basa en cuánta información una persona recibió, sino en cómo respondió a la luz que Dios le dio, aunque, insisto, cuanto más luz hay, más clara y más fácil es esa respuesta. Pablo dijo en 1 Corintios 13, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y paradójicamente, muchas veces quienes más luz han recibido son los que más critican o tratan con hostilidad a otros cristianos por diferencias doctrinales. Tal vez esto nos invita a preguntarnos si hemos entendido correctamente el corazón del Evangelio. Hace unos meses subí al canal un video sobre cómo somos salvos y cuyo link te dejo en la descripción. En ese video daba una definición enmarcada para los cristianos. Y ahora en este video quisiera ampliar esa definición a su máximo alcance y expresión. La salvación es el proceso por el cual Dios, por su gracia, proveyó justificación para todo ser humano mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. Y la hace efectiva en cada persona según la respuesta dada a la revelación que le fue concedida, santificándola a través del Espíritu Santo, quien la transforma a su imagen y la capacita para vivir conforme al bien revelado. La salvación es siempre a través de Cristo, lo hayan conocido explícitamente o no. El plan de salvación es uno solo, simple y el mismo para todos los seres humanos. Alguien podría preguntarse, ¿y la fe? Si una persona nunca conoció el Evangelio, ¿entonces no fue salva por fe? La respuesta es sí, sigue siendo fe. La fe no depende de cuánta información doctrinal se tenga, sino de la respuesta del corazón a la gracia de Dios revelada. Y es aceptada por Dios únicamente en virtud de la obra de Cristo en la cruz. La Biblia misma nos da ejemplo de esto. En Hebreos 11:31 dice que por la fe, Rahab, una ramera de Jericó sin conocimiento formal de la Torá,
no pereció juntamente con los desobedientes y por haber recibido a los espías en paz fue contada entre los justos. E incluso en Santiago, hablando también de la misma Rahab, dice que fue justificada por obras. Muchos sistemas teológicos terminan complicando lo que Dios hizo sencillo. Cuando se tergiversa la doctrina de la salvación, se llega a la idea de que Dios no salva a todos de la misma manera, enseñando que antes fue bajo la ley y ahora es bajo la gracia, afirmando que Dios salva de maneras distintas según dispensaciones, o sosteniendo que la salvación se transmite a través de sacramentos. Y entonces, para encajar estos modelos no bíblicos en todas las circunstancias, o bien se agregan excepciones, como si fueran parches, o se afirma que Dios actúa de forma distinta según la persona, salvando de manera ordinaria y extraordinaria, o se deja sin respuesta a los millones de personas que nunca oyeron hablar del Evangelio. Predicamos el Evangelio no para imponer una carga, sino para que el mundo no camine a tientas. Cuanto más luz hay, más claro se revela el inmenso amor de Dios y más nítido aparece el camino para vivirlo. Pero con esa claridad crece también la responsabilidad y cada cual seremos juzgados según cómo respondimos al amor que nos fue revelado. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La doctrina es solo el mapa que nos guía, pero el amor es el verdadero destino. Que tu vida sea un testimonio vivo de que existe un Dios que no se cansa de buscarte. Nos vemos en el próximo video.